del año, para que tú puedas entrar en este año con confianza, con fe y sabiendo que Dios va a estar contigo. Así es que mira bien, ahora abre tu Biblia en Segundo de Reyes, capítulo 18, y voy a leer a partir del verso 13, ¿ok? Segundo de Reyes, capítulo 18, y voy a leer a partir del verso 13. Espero que lo tengan ya en su Biblia. Dice: a los 14 años del rey Ezequías, del reinado de Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y se lo dio al rey de Asiria. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que hoy día tú tienes para nosotros. Gracias por la revelación, Señor, que tú das de la palabra. Gracias porque esta revelación, Señor, va a llegar al corazón, al espíritu de cada persona para a generar cambios, para hacer las cosas diferentes en este inicio de año. Reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad que pueda en este momento estar intentando quitar esta palabra del corazón de las personas. En el nombre de Jesús te pido que la unción de tu Espíritu Santo repose ahora sobre mí para hablar esta palabra en tu espíritu y en poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que hemos leído, esta pequeña porción, es una de las historias más importantes de todo el tiempo de los reyes en el Antiguo Testamento. Es tan importante esta historia que aparece en 3 diferentes libros de la Biblia. Aparece en el libro de los Reyes, aparece en el libro de las Crónicas, pero aparece también con el profeta Isaías. Así es que en 3 diferentes libros puedes encontrar esta historia. Así es que verdaderamente es muy importante esta historia que la palabra de Dios nos está hablando. Aquí encontramos en esta historia que a los 14 años del reinado de Ezequías, él enfrentó un conflicto terrible, como nosotros lo hemos leído. Quizá ustedes pudieran pensar que enfrentar un conflicto de tales dimensiones, de que venga un imperio en contra de ti y que te agreda y todo eso, es señal de que a lo mejor Ezequías era un mal hombre, que era un mal rey, que estaba gobernando incorrectamente. Pero no es así. Ezequías es uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá, si no es que el mejor. Muchas personas seguramente dirán: no, el mejor rey David. Bueno, la Biblia tiene algunas cosas diferentes con respecto a tu opinión. Al ratito te lo voy a leer para que tú lo veas. Pero Ezequías probablemente es el mejor rey que haya tenido el reino de Judá. Él empezó a reinar, nos dice la palabra de Dios, cuando apenas tenía 24 años. Y las primeras cosas que él hizo en su reinado fue hacer lo correcto delante de Dios.
Él tuvo un padre terrible, probablemente uno de los peores reyes, si no es que el peor rey de todo Judá, que fue el rey Acaz, el cual había metido a la casa de Dios otros dioses, otras imágenes. Incluso trajo una copia de un altar de sacrificios como lo usaban en Asiria, tratando de imitarlos a ellos, tratando de quedar bien con el imperio asirio, y lo puso dentro del templo. Ese era un altar para otro dios, pero él lo copió, lo trajo, lo instaló allí, puso otras imágenes y finalmente cerró el templo y no hubo más adoración allí. Los sacerdotes tuvieron que irse, los levitas también intentaron buscar trabajo porque se habían quedado de la noche a la mañana sin trabajo. El templo había sido cerrado. Así es que el templo se llenó de suciedad, de polvo, había animales que había adentro. Era terrible la situación del templo. Así es que Ezequías lo primero que hizo cuando tomó el reinado, les digo, empezó a los 25 años de edad. Y lo primero que hizo fue restaurarlo, fue restaurar las puertas del templo que estaban caídas, que estaban deterioradas. Mandó que fuera el templo limpiado, que se pusiera orden. Sacó de allí todas las imágenes que no correspondían, que no deberían de estar. Le dijo a los levitas que dejaran el templo correctamente tal como la palabra de Dios indicaba que debería de estar el templo. Así lo hicieron ellos, tardaron algún tiempo, pero cuando ellos lo hicieron, entonces Ezequías dedicó nuevamente ese templo para Dios. Hizo una gran fiesta de dedicación en donde, como lo hemos visto ahorita, trajeron sus diezmos, sus ofrendas y entonces sus primicias, y entonces los reyes y los sacerdotes y los levitas pudieron volver a hacer las funciones que les correspondían a ellos, y nuevamente el culto para Dios pudo empezar a darse y hubo adoración en el templo para Dios. Así es que él restableció el culto para Dios y limpió el templo, hizo una gran obra. Nos dice Segundo de Reyes capítulo 18 verso 3, léelo ahí en tu Biblia. Segundo de Reyes 18:3 dice que Ezequías hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, dice, los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, esto es cosa de bronce. En Jehová, Dios de Israel, Ezequías puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así es que miren bien, creo que Dios opina diferente a los que dicen que el mejor rey haya sido David o que el mejor rey fue Salomón. La palabra de Dios nos dice que ni antes de él ni después de él hubo otro entre los reyes de Judá como el rey Ezequías, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Así es que un gran rey fue Ezequías. Ahora bien, yo quiero que tú entiendas que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que vendría para nosotros en el Nuevo Testamento, en la gracia que nosotros tenemos de Jesús. Ezequías
es un tipo de Jesucristo, es un tipo de Jesús. Es un rey excelente. No hay otro, ni antes ni después que Él. Lo que hizo Jesús es igual a lo que hizo Ezequías. Ezequías lo hizo en lo físico, pero Jesús lo ha hecho en lo espiritual. La palabra de Dios dice que tú y yo somos templos, fuimos diseñados por Dios. Dios nos hizo así para que nosotros fuéramos templo del Espíritu de Dios, fuéramos templo de la presencia de Dios. El templo que Dios ordenó en el tabernáculo que se hiciera era una figura y sombra de lo que somos nosotros, y estableció todas las cosas allí en ese tabernáculo para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo estamos diseñados, y que nosotros supiéramos que fuimos diseñados para ser ese templo del Espíritu de Dios. Así es que Jesús ha venido para restaurar el templo, ha venido para sacar de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma, todas aquellas porquerías, suciedades, inmundicias que no deben de estar allí adentro en nuestro templo. Ha venido para reparar las puertas. Las puertas hablan de nuestra voluntad. La puerta abre o cierra, impide el paso o abre el paso para las personas que nosotros querramos, para las cosas que nosotros querramos. Pero cuando las puertas están caídas, cuando las puertas están quemadas, cuando las puertas están rotas, entonces en realidad entra y sale quien quiere a la hora que quiere, y no hay voluntad que se anteponga para evitar que algo incorrecto entre a ese lugar. Eso es lo que sucedía con el templo. Las puertas estaban rotas, las puertas estaban destrozadas. Así es que podían entrar los animales, podía entrar lo que fuera, lo que quisiera al templo. No había ningún impedimento. Pero Ezequías lo primero que hizo fue restaurar las puertas del templo para impedir que pudieran entrar cosas incorrectas. Esto es lo que hace Jesús. Él restaura tu voluntad, Él te devuelve la libertad. Te saca de ser un cautivo, te devuelve la libertad para que ahora tú puedas decidir qué entra y qué no entra allí en tu templo. Saca todo lo inmundo, saca todo lo impuro, establece tu templo de acuerdo al diseño original de Dios, para que desde dentro de ti, para que desde dentro de tu ser, desde tu espíritu, puedas levantar adoración para Dios. Él te ha reconciliado con Dios para que tú puedas tener nuevamente una comunión con Él de espíritu a espíritu, porque Él ha limpiado todo lo que estaba sucio dentro de tu ser. Dice Primera de Juan capítulo 1 y verso 7, no lo busques, simplemente apúntalo. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Así es que el sacrificio que hizo Jesús te limpió de todo pecado. Hizo un trabajo de limpieza, como los levitas entraron y limpiaron toda la inmundicia que había dentro del templo. Hebreos 9:2 dice que todo es purificado a través de la sangre de el Cordero. Así es que no solamente hubo una limpieza, sino que además fuiste purificado dentro de ti. El Señor Jesús hace esa obra, te purifica dentro, en tu espíritu, en tu alma. Y Hebreos 13:2 dice que todos quienes hemos creído en Jesús hemos sido además santificados en su sangre. Así es que hemos sido limpios, hemos sido purificados y hemos sido santificados. Esta es la obra que hace Jesús. Esto es lo que hizo Ezequías: limpió, purificó,
y consagró nuevamente el templo para la adoración hacia Dios. Por eso te digo que es un tipo de Jesús, Ezequías. Esta es una gran obra que hizo Ezequías y esta es la obra que hace Jesucristo por todos nosotros. Así es que tú eres un templo santo. Eres un templo del Espíritu de Dios. Allí es el lugar perfecto para que tú puedas dar adoración para el Señor. Es el lugar perfecto, tu espíritu, para poder tener comunión nuevamente con Él. Si tú sientes que todavía dentro de ti te sientes sucio, te sientes que hay impurezas, que hay cosas inmundas ahí dentro de ti, sientes que tu voluntad está averiada, que no tienes esa posibilidad de poder decidir, ¿por qué no le dices al Señor Jesucristo ahora mismo? Dile, haz este trabajo, lo que hizo Ezequías con el templo, Señor Jesús, hazlo conmigo. Yo creo en ti, yo creo en el sacrificio que tú hiciste hace 2000 años y que esa sangre que tú derramaste me limpia, me purifica y me santifica y me aparta, me consagra para ti. Señor, que se vaya toda la inmundicia que aún hay en mi vida, fuera toda esa inmundicia, tu sangre es la que lo limpia. No es mi conducta ni mi deseo, sino es tu sangre. Y yo creo que tu sangre me limpia ahora mismo de todo pecado y tu sangre me lava, me purifica y me santifica para ser un templo único para ti, un templo excelente para ti. Señor, repara las puertas. Dile, Señor, repara las puertas de mi voluntad. Yo no quiero estar sujeto, Señor, a que en mi vida entren cosas que no corresponden. Yo quiero, Señor, tener la libertad de decidir qué entra y qué no entra. Devuélveme la libertad, el libre albedrío, la fuerza de voluntad. Devuélveme, Señor, ese don tuyo de libertad a mi vida en el nombre de Jesús. Señor, opera ahora con cada persona que está orando, que está clamando en el nombre de Jesús, que venga, Señor, libertad a sus vidas y puedan ser purificados y santificados para ti. Espíritu Santo, que tú puedas venir y llenar el templo, Señor, que el día de hoy está siendo santificado, como lo hiciste en los tiempos de Ezequías, ahora mismo. Sé el templo del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que te digo que el rey Ezequías, probablemente el mejor rey, de acuerdo a la opinión que tiene el libro de las Crónicas, el mejor rey que hubo en Judá, había hecho todo lo bueno, había hecho cosas excelentes. 14 años llevaba de reinado cuando un problemón se le vino encima. Empezó a enfrentar una adversidad inusual en su reino. Nos dice la palabra que el rey Sennacherib, que era el emperador del imperio asirio, este es el primer esbozo de un imperio que se empezó a levantar en la zona, en aquel lugar. No tuvo ni el apogeo, ni el auge, ni la fuerza que tuvieron los siguientes. Después del imperio asirio siguió el babilónico. Después del imperio babilónico vinieron medos y persas y los vencieron a ellos y tomaron el control. Después vinieron los macedonios, griegos, y con Alejandro el Magno, y aún ampliaron toda la zona de imperio que había, que ellos habían tomado. Y después de eso se convirtió en el imperio romano, con una zona inmensa que ellos controlaban. Así es que este es el inicio de ese imperio. Y el rey Sennacherib de ese imperio vino y empezó a amenazar la zona. Tomó todo el reino de Israel.
todo el reino de Israel y se llevó cautiva a la gente, tomó al reino de Israel. El reino de Judá, el reino del sur, que solamente tenía a esas dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, más todos los levitas. Esa tribu, ese reino, el reino de Judá, había permanecido sin caer delante de Sennacherib, delante del imperio asirio. Era el único reino que no le pagaba tributos a los asirios. Se habían rebelado hasta ese momento y era el único reino que no pagaba tributos. Pero Sennacherib, después de haber invadido y tomado el reino de Israel, fue contra Judá. Y nos dice la palabra que llegó y tomó algunas de las ciudades fortificadas que correspondían al reino de Judá. Por lo tanto, Ezequías se preocupó, se asustó de lo que había sucedido y estando lleno de miedo, lleno de pánico al ver que estaba siendo invadido, envió mensajeros a el rey de Asiria para decirle que le impusiera algún tipo de tributo, pero que se fuera. Quiero decirte que Sennacherib en esta historia es un tipo de el diablo. Ya había derrotado, como te dije, a Samaria, la capital de Israel, algunas de las ciudades fortificadas, pero ahora quería tomar la otra parte del pueblo de Dios, que era el reino de Judá. Así es que Ezequías, espantado, pensando en el bien de su población, le manda mensajeros y le dice: imponme algún tipo de impuesto, lo voy a pagar perfectamente con tal de que te vayas, con tal de que nos dejes en paz. Así es que el tributo que le ordenó Sennacherib fue 300 talentos de plata y 30 de oro. Para que ustedes se den una cuenta, es algo así como 14.5 toneladas de plata y 1.5 toneladas de oro. Esto es el impuesto que le estaba pidiendo Sennacherib: 14.5 toneladas de plata y 1.5 toneladas de oro. Así es que Ezequías, aunque era un inmenso impuesto el que le estaba poniendo, estaba dispuesto a pagarlo con tal de que Sennacherib se fuera, se alejara y los dejara en paz. La pregunta es: ¿de dónde sacó Ezequías el oro y la plata para poderle pagar este tributo a Sennacherib? Y bueno, pues del único lugar en donde había, del templo de Dios. De allí sacó el oro y de ahí sacó la plata. Quiero que ustedes vean qué significa el oro y la plata dentro del templo de Dios. Cuando Dios ordenó a Moisés que erigiera el tabernáculo, Dios le habló de 3 diferentes metales que iban a estar presentes: el bronce, la plata y el oro. El bronce estaría presente en toda la parte del atrio. El atrio todo era de bronce. El altar de sacrificios era de bronce. El lavacro, en donde se lavaría el sacerdote, el sumo sacerdote, era de bronce también. Los postes que detenían toda la parte del atrio tenían bases de bronce y sus capiteles, la parte de arriba, era de plata. Después, en el lugar santo, que era el siguiente lugar del tabernáculo, las bases de los postes eran de plata, pero los capiteles eran de oro. Todo lo que había adentro era de oro. Y después, al llegar al lugar santísimo, las bases eran de oro y los capiteles eran de oro. Estos metales hablaban de una transformación
dado que este tabernáculo, dado que el templo está hablando de nosotros que somos el templo del Espíritu de Dios, está hablando de una transformación en nuestras vidas. El atrio es un lugar de juicio. El atrio, bronce habla de juicio. Allí es en donde se llevaba al cordero, allí es en donde eran muertas las víctimas, en donde la sangre era derramada por la propiciación de los pecados de todos los demás. Era un lugar de juicio. Se iniciaba, la base de los postes eran de bronce, pero los capiteles eran de plata. La plata es un tipo de redención. Es la obra que Jesucristo hizo por nosotros. Nos compró del mercado de esclavos para hacernos suyos. Nos ha redimido. Redención es la plata de allí del templo. Es redención. Así es que bases de bronce, capiteles de plata, es decir, se inicia en juicio, pero acabas en redención. Esa es la idea del atrio. Todo empieza en un juicio que fue efectuado sobre Jesucristo, el cual pagó por todos nuestros pecados. Fue el juicio sobre todo el pecado de la humanidad, y ese juicio fue pagado por Cristo Jesús. Y entonces empezamos en juicio, pero terminamos en redención en la obra de Cristo Jesús. Pero cuando tú entras al lugar santo, el inicio es redención, pero el capitel es de oro, que habla de santidad. Así es que la plata habla de redención, el oro habla de santidad. Todas las demás cosas eran de oro, eran santas, eran puras. Hemos sido purificados, hemos sido santificados por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido redimidos y hemos sido santificados, purificados por la sangre de Cristo Jesús. Así es que esto nos dice que nosotros, dentro de nosotros hay plata que habla de redención, pero hay oro que habla de santificación. Quiero que tú sepas algo importante. Mira bien que el diablo quiere matarte y destruirte. Dice la palabra que él no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Eso es la obra del diablo. Ahora, ¿cómo lo puede hacer el diablo? El diablo no tiene ninguna autoridad de poder tocar a un hijo de Dios. El diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. Hemos sido protegidos por el Señor. La sangre de Cristo Jesús es una protección maravillosa para todos nosotros. Pero si Él puede quitar de ti la redención y tu santificación, tu santidad, entonces tendrá vía libre para poder atacarte y poder destruirte. Así es que lo que le pidió a Ezequías no fue el bronce. Él no estaba interesado en el bronce. Había abundancia de bronce, pero él no quería el bronce. Él no quería nada que ver con el juicio. El juicio no le importaba. Lo que le importaba era la redención y la santificación. Le pidió la plata y le pidió el oro. Y Ezequías, con tal de tener una buena negociación en la cual Sennacherib se apartara, lo dejara en paz, estuvo dispuesto a darle lo que él estaba pidiendo. Y yo quiero decirte que esto es una estrategia que hasta el día de hoy persiste. Satanás no puede tocarte, como lo he dicho. Hay una protección en tu vida, pero el diablo quiere quitarte esa protección. Quiere quitarte los valores que te han sido dados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Quiere quitarte tu plata y tu oro. Durante el año 2020, el año anterior, el diablo
introdujo una gran amenaza en contra de todo el ser humano, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos. Un infernal virus empezó a amenazar la salud de las personas, un virus que tiene un alto índice de letalidad. Durante las últimas semanas yo he estado alarmado al escuchar cuántas personas de conocidos o de familiares de nuestra congregación, de gente de nuestra congregación, han muerto en las últimas semanas. Familiares o amistades de personas de nuestra congregación, ninguno de nuestra congregación, gracias a Dios, pero ¿cuánta gente está muriendo en estos tiempos? Es alarmante lo que estamos nosotros viendo. Las naciones han reaccionado ante este virus, cerraron sus fronteras en algún momento, lo cual produjo una crisis económica terrible. Muchísimas empresas han quebrado, personas se han quedado sin empleo. Estuvimos metidos en una cuarentena que duró más de 2-3 meses y esto ha tenido repercusiones muy fuertes, como por ejemplo que tenemos algo así como 9 meses o un poquito más de 9 meses en que las congregaciones hemos tenido que cerrar nuestras puertas para las reuniones presenciales. Así es que hemos tenido que ir a este formato en el cual estamos llegando a ustedes a través de los medios de comunicación, en internet, y nos hemos dado cuenta que muchísima gente cristiana ha continuado y ha permanecido fiel al Señor durante este tiempo, aun y cuando las condiciones son totalmente diferentes y no podemos congregarnos, pero también hay muchos que durante este tiempo han dejado de hacerlo, han dejado de conectarse, han dejado de estar en comunión, han dejado de estar con el Señor. Hay personas que prefieren dedicar el domingo para hacer algún tipo de trabajo, hacer algunas cosas, no se conectan ni en medio de la semana, ni en los domingos, ni en ninguna de las actividades que nosotros tenemos. Simplemente la fe, el amor, la comunión de estas personas se está enfriando totalmente. Están regalando su plata y su oro para Sennacherib, para el diablo. Le están dando un tributo al diablo que los amenazó, al diablo que vino contra ellos, al diablo que amenazó su salud, al diablo que amenazó su economía. Y entonces dicen, bueno, pues el único tiempo que tengo pues es este, ya no puedo estarme conectando, ya no puedo estar en comunión, ya no puedo hacer esto. Y dicen, pues le doy su tributo, el plata y oro, con tal de que no me haga daño, con tal de que no venga contra mi familia, con tal de proteger a los míos. Entonces voy a hacer lo que Él diga. Muchísimas personas que en sus casas estaban teniendo problemas desde antes de la pandemia, no sé, en su matrimonio de repente el esposo no le gustaba que la esposa fuera cristiana o que los hijos fueran cristianos. A lo mejor toleraba que fueran a la congregación una vez al mes, una vez a la quincena, y que fueran allí y que gastaran, desperdiciaran de su vida 3 horas o 4 horas. ¿Qué hacen allí? ¿Cómo tanto tiempo?, les decían. Desperdiciaran el tiempo ahí en la congregación y lo toleraban. Pero ahora la iglesia entra en la casa y ahora es una transmisión, y ahora la alabanza entra a la casa y ahora las alabanzas son escuchadas dentro de la casa y entonces, ¿cómo crees? No. Y empiezan a haber grandes conflictos, familiares, porque o es Dios o soy yo. Y el asunto es que muchas esposas, esposos, hijos y demás han decidido
negociar con el diablo y decir, bueno, pues llevemos la fiesta en paz, para que no haya un divorcio, para que no haya una separación, para que no haya un problema mayor en la casa. Pues está bien, ya no me conecto, ya no hay alabanzas en la casa, ya no estoy en comunión, ya, ok, adiós. Algún día a lo mejor regresaré a la iglesia, cuando todo esto se componga, regresaré allí. Es lo que las personas han dicho. Y el resultado es que lo que antes era avivamiento ahora ya no es nada. Lo que antes era alegría ahora ya se ha convertido en tristeza, en frustración, en rutina. Y de repente ha salido de ustedes la plata y ha salido el oro. El oro fue puesto allí por Jesús para que tú pudieras tener comunión con Dios. Ese oro no tiene otro objetivo sino que tú seas santo, que tú seas puro, para poder tener comunión con el Padre. Esa es la naturaleza, para eso es. Pero si tú ya no has querido tener esa comunión, pues entonces el oro ya no tiene razón de estar allí. La plata y el oro, mucha gente se la ha entregado a Sennacherib, se la ha entregado al diablo como tributo, con tal de que no suceda nada más. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos se han hecho tributarios del diablo pensando en que tienen una especie de pacto tácito con el diablo? En que el pacto con el diablo que han hecho es: yo te pago este tributo, pero ya no te metas conmigo, no te metas con mi familia. Yo protejo a mi familia, yo protejo la economía de mi familia, yo protejo todas esas cosas. Y tú te has puesto como un protector. Ezequías cometió un error gravísimo. Él intentó ser el protector de la nación cuando Dios era el protector de la nación. Oh, qué error tan terrible hizo Ezequías. Yo te pregunto, ¿de quién era el dueño del oro y de la plata? ¿Quién era el dueño de ese oro y plata que estaban en el templo? El templo no era de Ezequías. ¿Cómo se atrevió Ezequías a disponer de un oro y de una plata que no le pertenecían a él? Eran de Dios. Ese oro y esa plata le habían sido consagrados a Dios. Esa plata y ese oro lo había puesto allí Salomón. David, el rey David, es el que había acumulado toda esa plata, el oro, todos los bienes para la casa de Dios. Salomón, cuando edificó el templo más suntuoso que haya visto la historia, lo hizo a través de los materiales que había ahorrado David, su padre. Él también puso de lo suyo. Y entonces un templo impresionante fue hecho. Esa plata y ese oro no eran de Ezequías, pero él dispuso de ellos. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos están disponiendo de una plata y de un oro que ni siquiera son de ustedes? La redención no la compraron ustedes. La redención no es de ustedes. La redención fue dada por Cristo Jesús y fue puesta en su templo. Ustedes han sido redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo puedes disponer tú de esa plata para dársela al enemigo si ni siquiera esa plata te pertenece? ¿Cómo puedes darle tú al enemigo tu oro si ese oro no lo compraste tú, no lo adquiriste tú, no fue por tu esfuerzo? Ese oro ha llegado a ti por el sacrificio de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús te ha purificado. La sangre de Cristo Jesús te ha santificado. Así es que no puedes quitarle la plata y el oro a tu templo para dárselo al enemigo. Lo que es increíble es que Ezequías pensó que con eso iba a detener todo, que ahí era el final, que con eso se iba a conformar el rey de los asirios y que no iba a haber mayor problema. Pero no fue así. El rey de los asirios, Sennacherib, no se conformó con
el oro y con la plata. Él lo que deseaba verdaderamente es hacer esclavos a todos ellos. Era esclavizarlos. Lo que el diablo quiere no es solamente quitarte tu comunión con Dios. Lo que el diablo quiere no es solamente hacer que se pierda tu redención, tu salvación, tu fe. No, eso no es lo que quiere el diablo. Lo que el diablo quiere es destruirte completamente a ti y a tu familia. El primer paso es quitarte tu defensa. El primer paso es quitarte el valor que Dios ha puesto en ti, lo cual te hace, te provoca una defensa de parte de Dios, te hace su hijo, y entonces Dios te va a defender, y el diablo no puede hacer nada en contra tuya mientras tú estés defendido por la sangre de Cristo Jesús. Pero una vez que ya no está la plata y el oro, entonces viene el siguiente paso. Sennacherib envió al rey Ezequías nuevas amenazas. Ya había recibido la plata, ya había recibido el oro, pero ahora lo que quería era hacerlos esclavos. La amenaza fue: ríndete, Ezequías, ríndete, deja de confiar en ese Dios que tú tienes, deja de decirle a la gente que confíen en ese Dios. Y yo tengo preparado para ti diferentes ciudades a donde yo te voy a llevar, diferentes provincias a donde voy a llevar a tu gente como esclavos. Van a ser míos, van a ser de mi propiedad, y yo los voy a enviar a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Deseo que sean mis esclavos y los voy a esparcir en mi tierra. Esta era la verdadera pretensión, y se la envió decir a Ezequías. Quiero que veas, 430 años estuvo el pueblo de Dios en Egipto. La mayoría de ellos fueron en cautiverio, fueron esclavos. Y después de un tiempo en el que habían recuperado la libertad, la redención, fueron comprados, hubo una Pascua, fueron sacados de Egipto, murieron los primogénitos, hubo impresionantes manifestaciones de Dios para sacarlos. Atravesaron el Mar Rojo, llegaron al desierto, estuvieron allí, cruzaron, tomaron la tierra prometida, y después de ciertos años iban a regresar a su mismo origen. Iban a regresar atrás, iban a volver a ser esclavos. Habían sido sacados de la esclavitud, pero iban a volver a ser esclavos. Este era el plan de Sennacherib. Esto es lo que él quería hacer. La palabra de Dios nos dice claramente, lean Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El diablo quiere volver a esclavizarte. Cristo Jesús te liberó de sus garras, te sacó del imperio de las tinieblas para traerte al reino de luz. Te sacó de la tristeza para traerte a la alegría. Te sacó de ese mundo para traerte a la libertad preciosa de los hijos de luz en la gracia de Jesús. Esta es la obra de Jesús. El diablo no se ha conformado. El diablo dice: yo quiero quitarles lo que ellos tienen. Yo quiero destruirlos. Yo quiero que vuelvan a ser mis esclavos. Sí, Jesús los hizo libres, pero yo los puedo volver a ser mis esclavos. ¿Cómo lo hizo? Amenazas de muerte, amenazas de esclavitud, el miedo que llegó a Ezequías, y él solito, sin que nadie le dijera, dijo: yo te voy a pagar un tributo con tal de que te vayas. Yo quiero decirte que con el diablo no se negocia. Con el diablo no puedes hacer un negocio, no puedes hacer un pacto tácito con él diciendo: está bien, pues te doy lo que tú quieres con tal de que me dejes en paz. Él no te va a dejar en paz. Yo quiero decirte que la religiosidad, todas las reglas religiosas que la gente trata de imponer, todas las costumbres que hay en este mundo, como por ejemplo
el que hoy día ya no haya casamientos, se juntan solamente las personas sin unir sus vidas delante del Señor, el tener relaciones sexuales antes o después el matrimonio con personas incorrectas, el tener hijos fuera del matrimonio, las opresiones del diablo como son las enfermedades, deudas, angustias, amarguras. Todo esto es esclavitud que el diablo quiere poner, un grillete que quiere poner sobre la vida de las personas. El adulterio, la fornicación, todo eso, todas esas costumbres son simplemente un formato de esclavitud. El diablo está buscando esclavizar a los hijos de Dios. Esto es lo que él trata de hacer. ¿Cómo? Primero les quito la plata, les quito el oro, y muchos lo hacen así, ¿no? Sennacherib incluso se atrevió a decir una gran mentira. Entre las amenazas que mandó para gritar delante del muro de Jerusalén, fue decirle a toda la gente que Dios lo había mandado para destruirlos. Debido a los pecados que ellos habían cometido, Él era el que iba a destruirlos, que Dios los había mandado para hacerlo. Así es que la gente estaba escuchando ahí adentro de la ciudad de Jerusalén. Les hablaban en el mismo idioma, les hablaban en arameo para que ellos pudieran entenderlo. No les hablaban en la lengua de los asirios, les hablaban en el lenguaje de adentro y les decían: esto vino porque Dios está enojado con todos ustedes. Esto ha sucedido justamente con esta pandemia, en donde en lenguaje cristiano, en un lenguaje que los cristianos hablan y entienden, el diablo ha venido a mentir, a decir que Dios es el que ha mandado este virus, esta pandemia, esta crisis, porque Dios está haciendo juicio en contra de la gente debido a sus pecados. Esa es la gran mentira, y la gente la estaba escuchando. Y esto hacía decaer el corazón de la gente, porque decían: ¿y entonces en quién podemos confiar? Si Dios es el que nos ha mandado a este mugroso Sennacherib, y este Sennacherib nos va a llevar cautivos, ¿a quién le podemos pedir si Dios es el que lo mandó? Así es que todos estaban con los brazos caídos, todos estaban deprimidos, todos empezaban a desconfiar. Era inminente la caída del reino de Judá. Era inminente, era inminente. Había cometido un grave error Ezequías en tratar de negociar con el enemigo. Dice Isaías capítulo 54 verso 15: para todos aquellos que creen que Dios les mandó esto y que Dios es el que está detrás, y que pues, ¿a quién le vas a pedir si Dios es el que mandó esto? Isaías 54, 15 dice: Dios mismo está diciendo: si alguno conspirara contra ti, lo hace sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Escucha bien la palabra de Dios. Todo aquel que está conspirando contra tu familia, todo aquel que está conspirando en contra de tu salud, todo aquel que está conspirando en contra de tu economía, no lo está haciendo de parte de Dios. Todo aquel que conspire en contra de ti caerá delante de ti. Eso es lo que Dios sí te está diciendo. He aquí, dice: yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Por lo tanto, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escucha bien, ninguna arma del enemigo, ninguna arma del diablo, ni sus mentiras pueden prosperar en contra tuya. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Nuevamente quiero decirte: las mentiras del diablo son de que esto viene de parte de Dios, y te lo dicen en lenguaje cristiano. No es verdad. Esto no viene de parte de Dios. Esto viene de parte del diablo, que está intentando atemorizar a la gente. Estamos entrando en este 2021 con una amenaza enorme, una amenaza brutal
en contra de la humanidad, no solamente de los cristianos, de toda la humanidad. No solamente por el virus, sino por las cosas que van a venir después de este virus, como las crisis, todo esto. Las cosas se van a poner difíciles. Verdaderamente este año 2021, Dios va a estar con nosotros, pero para el mundo va a estar muy, muy feo, muy difícil, muy, muy, muy feo. El asunto es, con el diablo no se negocia. Tú no puedes ponerte a negociar con el diablo. Tú no puedes decir, pues sí, para que esto ya no me afecte, pues ya no me congrego, ya no voy, ya no escucho, con tal de que mi familia esté bien, con tal de que pueda yo obtener los recursos para mi casa, voy a trabajar, voy a hacer diferentes cosas, pero ya no puedo, ya no tengo tiempo, ya es muy aburrido, eso de estar ahí en la televisión, no es lo mismo. Estar en la congregación pues todavía, pero estar ahí en una pantalla, no. Estás negociando con el diablo. La palabra de Dios dice, mira, Santiago capítulo 4, verso 6. ¿Cuál es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tener con el diablo? Con el diablo no se negocia, con el diablo no se habla, con el diablo no se dialoga. El diablo es padre de mentira. Vas a terminar engañado si te quieres dialogar con el diablo. Con el diablo no se dialoga, habla con el Espíritu Santo, habla con Él, fluye en la comunión con el Espíritu, pero no, por favor, dialogando con el diablo, o tratando de entender al diablo, o tratando de ver cómo funciona el diablo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, está hablando de Jesús. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, escucha bien, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de ustedes. Ezequías quería que Sennacherib se fuera, pero en vez de resistirlo, negoció con él, pactó con él. Tremendo error, gravísimo error. Someteos pues a Dios, resistid al diablo se le resiste. ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos a Dios, acercándonos a Él, nos dice el verso 8, y Él se acercará a nosotros. Cuando yo me someto a Dios, cuando yo someto mi voluntad a la de Dios, cuando yo busco a Dios, yo estoy resistiendo al diablo. Y cuando yo resisto al diablo, la promesa de Dios es: Él va a huir de ti. No tienes que negociar, no tienes que pactar con Él. No tienes que hacerle caso para que llevar la fiesta en paz. Con el diablo no se lleva la fiesta en paz. Al diablo se le resiste y entonces huye delante de nosotros. Mugre diablo, en el nombre de Jesús te reprendo y te resisto. Y resisto tus obras, y resisto tus maquinaciones, y resisto tu mugre virus, y resisto tu crisis económica. En el nombre de Jesús, alcanza Iscal y te resiste. Nos sometemos a la voluntad de Dios, adoramos el nombre del Señor, buscamos al Señor en nuestras tribulaciones, y nosotros vamos a tener de Él la recompensa, la bendición, el poder, y tú sales huyendo en el nombre de Jesús. Huye, mugre diablo, huye de nosotros, huye. Cuando tú, hoy en la mañana te hablaba de tus diezmos, tus ofrendas. Cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, le estás diciendo: huye al diablo, le estás diciendo: huye fuera de aquí, huye de mi economía, huye de mi casa. Me estoy sometiendo a Dios y tú vas a salir huyendo. Hay muchas personas que dicen: no, pero si no me alcanza, ¿cómo? Entonces mejor le entrego a Él la plata y el oro, a ver si así me deja en paz. No hagas eso. No pactes con Él. Sométete a Dios y Él va a huir, el diablo va a huir. Así es que dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha dado. Dilo conmigo: yo voy a estar firme en la libertad que Cristo me dio. Yo no voy a regresar a la esclavitud. Yo no regreso a ningún formato de esclavitud.
Yo no voy a ir a esclavitud. Yo salí de la esclavitud y no voy a regresar a la esclavitud. Jesús me hizo libre, Cristo me ha hecho libre. Y voy a estar firme en la libertad que Cristo me dio. Este año 2021 yo voy a estar firme en la libertad que Cristo me ha dado. Así es que, ¿qué hizo Ezequías? Bueno, Ezequías tuvo un pésimo inicio en ese problema. No supo cómo enfrentar el problema. Ezequías había hecho cosas muy buenas. Ezequías había logrado restablecer el culto, todo lo que les platiqué. Ezequías fue un gran rey, hizo lo correcto delante de Dios, pero cuando tuvo ese primer problema no supo qué hacer y se equivocó, metió la pata hasta el fondo. Pero cuando él vio que todo el tributo que había pagado había sido en balde, y que de todas maneras Sennacherib venía en contra de él, y que su visión de Sennacherib era llevarlos cautivos a todos, hacerlos sus esclavos, entonces por fin hizo lo que debería de haber hecho desde el principio. Por fin se dio cuenta que el protector de Judá, que el protector de la nación era Dios y no era él, que él no era el responsable de la protección, sino Dios es el protector. Entonces finalmente acudió a Dios, aleluya, hasta que por fin se dio cuenta de que la había regado, de que había cometido un grave error. Entonces fue con Dios a decirle: Dios, mira lo que ha pasado, la regué, le di el oro, le di la plata, pero no se conformó con eso y ahora nos quiere llevar esclavos. Tomó las cartas de amenaza que venían en contra de él, en contra de la nación, y fue al templo, ese templo que había despojado, ese templo que había quitado sus valores. Se metió al templo, llevó aquellas cartas de amenaza, las puso delante de la presencia de Dios y le dijo: Dios, no podemos hacer nada. Si tú no nos ayudas, si tú no nos proteges, ese es el fin del reino de Judá. Así es que fue delante de Dios y le expuso todas las amenazas, todo lo que venía en contra de ellos. Finalmente fue con Dios, finalmente hizo lo correcto. Y la respuesta de Dios no se dejó esperar. Dios escuchó aquella oración de arrepentimiento y aquella oración de súplica en contra del enemigo que en ese momento estaban enfrentando. Sucedió esto, miren, Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 32. Segundo de Reyes 19, 32. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad. Escucha bien, escucha bien. Así dice el Señor para ti: no va a entrar en tu familia. Así dice el Señor: no va a destruir tu economía. Así dice el Señor: no va a entrar en alcance Izcalli, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, un tipo de Jesús, una teofanía, es Dios mismo en forma física. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Ezequías estaba dormido esa noche, Ezequías estaba tranquilo, Ezequías y todo el pueblo estaban dormidos, pero el ángel de Jehová estaba matando en ese momento a 185,000 soldados de ellos. Y cuando se levantaron por la mañana, los que quedaron, los sobrevivientes, he aquí
que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Aleluya. Así es como Dios repelió la amenaza. En un santiamén así, de volada, Dios acabó con aquella gran amenaza que venía en contra de Ezequías. Yo quiero decirte que este 2021, como te he dicho, presenta muchísimas amenazas. Estoy seguro que tú conoces cuáles son las amenazas que están delante de ti. Probablemente que pierdas empleo, probablemente que pierdas la casa en donde estás, probablemente que pierdas tu economía, probablemente que pierdas familia, o estás temeroso inclusive de que lleguen a infectarse alguien de tu familia y que se vayan a morir y que vaya a suceder algo allí en el interior. Yo quiero decirte, no entrará en tu casa. No entrará en tu casa. Escúchalo bien, la promesa del Señor. Así es que, ¿por qué no ahora mismo vas delante de Dios y le extiendes las cartas de amenaza? Todas aquellas cartas de amenaza que se están cirniendo en contra de este 2021 tuyo. Un año en donde Dios nos va a bendecir, pero hay grandes amenazas. ¿Por qué no vas delante de Dios y le expones? Y le dices, mira, Señor, estas son las amenazas que están delante de mí. De acuerdo a lo que he visto en el año 2020 y cómo se ha comportado, y mira, esto es lo que vamos a enfrentar en el 2021. Expongo delante de ti toda la amenaza, todo el problema que se ha venido en contra mía. Este ataque de Satanás es contra la humanidad entera, pero nosotros estamos metidos allí. Es una amenaza que nos toca a nosotros. Si es que tú quieres defenderte a ti mismo, pues te estarás enfrentando al diablo. Pero si tú vas delante de Dios, entonces tú no lo harás. Dios es el que te va a defender. Dios es el que va a presentar batalla en contra de tu enemigo. El ángel de Jehová estará peleando en contra de todas las huestes de maldad, en contra de todas las artimañas, en contra de todo lo que Él ha hecho en contra tuya. Así es que en el nombre de Jesús, todo daño, en el nombre de Jesús, todo daño, Señor, que el diablo quiera hacer en contra de la iglesia, en contra de Alcance Izcalli, Padre, en el nombre de Jesús, se detiene. Señor, presentamos delante de ti nuestras cartas, estas cartas de amenaza. Presentamos, Señor, amenazas en contra de nuestra economía, amenazas en contra de nuestra salud, amenazas en contra de nuestra familia, de nuestros hijos. Presentamos todas estas amenazas en contra de la congregación, amenazas, Señor, para que la gente se enfríe, para que la gente deje de estar en comunión contigo. Padre, presento todas estas cartas de amenaza del enemigo que intenta dañarnos y sacarnos de la libertad para regresarnos a la esclavitud de donde tú nos has sacado. Padre, en el nombre de Jesús, presento estas cartas, Señor, y obra ahora en contra de este enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos recuperar nuestra posición. Si tú te has dado cuenta con que en este tiempo pactaste tácitamente con el diablo y le entregaste tu plata y tu oro, pide perdón como Ezequías y dile, Señor, me equivoqué. Señor, cometí un grave error. Dile, Señor Jesucristo, perdón que yo estuve entregando mi plata y mi oro al diablo, al no tener comunión contigo, al haber dejado de orar, al haber dejado de alabarte, al dejar de estar en comunión contigo como congregación. Perdóname y devuélveme, Señor, esa plata y ese oro, la redención, el gozo de mi salvación, la santidad de mi vida. Purifícame nuevamente con tu sangre en el nombre de Jesús,
Perdóname, Señor, y enfrenta a mis enemigos. Tú eres mi defensa, tú eres mi protección, tú eres el que peleas ahora, Señor, mis batallas. Así es que toda amenaza de enfermedad en el nombre de Jesús la presentamos delante de ti. La amenaza de desempleo, la amenaza de las deudas en el nombre de Jesús la presentamos delante de ti. Amenazas de rupturas familiares, amenazas de frustración, todo esto es presentado, Señor, delante de ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta ahí tus manos y dile: Señor, yo voy a ver tu salvación, yo voy a ver que peleas a favor mío. Este 2021 yo voy a ver tu salvación. Yo voy a ver, Señor, que el diablo no puede entrar en mi ciudad. Yo puedo ver que el diablo no puede entrar en mi casa. El diablo no puede entrar en mi vida ni en mi economía. Oh, gracias, Dios, yo veo tu favor conmigo. Gracias, yo recurro a ti, Señor, mi defensor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que veas Lucas capítulo 16, verso 18, y que veas lo que ocurre cuando tú clamas a Dios y te pones en sus manos. Mira Lucas 16, verso 18. Dice: y les dijo, Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. Sobre toda fuerza del enemigo. Toda su fuerza de enfermedad, toda su fuerza de dolor, toda su fuerza de deudas, toda su fuerza de destrucción económica, toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo, toda fuerza del enemigo. El Señor me ha dado potestad sobre toda fuerza del enemigo. Nada nos dañará. Dilo conmigo: nada va a dañarnos, nada va a dañar nuestra familia. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense, escuchen bien, sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. De eso es de lo que ustedes deben de regocijarse. Regocijémonos en este momento. Dale gloria al Señor, alabanza al Señor. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Gracias, Dios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Toda fuerza del enemigo está bajo tus pies. Toda fuerza del enemigo. Con el diablo no se negocia. Al diablo lo sometes, sometiéndote tú a Dios. Él va a huir de delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Yo veo, Señor, que el diablo está cayendo como un rayo, Señor, en las familias. Aquella posición que había tomado ya como una autoridad, aquella posición que había tomado en la que ya le tenían miedo a lo que estaba sucediendo. Fuera ahora, fuera el miedo, no más miedo, no más miedo. En este 2021 no entramos con miedo. Entramos con alegría, entramos con gozo, que es nuestra fuerza. Entramos creyéndole al Señor, viendo maravillas de parte de Dios. Así es que no entres con miedo, no entres con frustración. Yo veo al diablo cayendo allí en tu casa. Está cayendo ahora mismo. Está cayendo de delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo veo, Señor, cómo las amenazas están cediendo. Tú estás combatiendo ahora mismo. Mientras nosotros estamos tranquilos, mientras nosotros estamos confiados, tú estás combatiendo ahora mismo contra nuestros enemigos. Gracias, Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, Alcance Iscali, eres libre, eres libre. Alcance Iscali, no va a entrar el enemigo en ti. En el nombre de Jesús. Hay una cobertura de protección sobre nosotros. No va a entrar el enemigo en nosotros. Gracias, Señor.
Muchísimas gracias. Vamos, vamos chicos, vamos, 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 vamos. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío, porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó cuando sobre la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré, yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío, porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó cuando sobre la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré, yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo, porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó cuando sobre él en la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré, yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo, porque Dios está conmigo. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío. Dilo, dilo. No dejaré que el enemigo robe lo que es mío, porque Cristo ya ganó la victoria para mí. Al enemigo derrotó cuando sobre él en la cruz. Por tanto yo pelearé, no temeré, yo sé bien que ganaré, porque Dios está conmigo. Yes, yes, yes. Mi esposita y yo queremos desearles a todos ustedes un excelentísimo año 2021. Es por eso que no podemos pactar con el diablo. Es por eso que no podemos negociar, ni hablar, ni transar con él, sino hacer que huya, hacer que se vaya de nuestras vidas, sometiendo nuestras voluntad delante de Dios,
haciendo las cosas que Él nos pide. Así es que el diablo va a huir de sus casas. Por lo tanto, les deseamos un feliz año 2021. Y recuerden que debemos de resistir al diablo. No resistamos a Dios, resistamos al diablo para que huya de nosotros y que nuestra voluntad esté siempre sometida a Dios en este 2021. ¿Cuántos cristianos hay que resisten al Espíritu Santo, pero no resisten al diablo? ¿Cómo te lo explico? ¿Verdad? Sí, en vez de es. fluir con el Espíritu, Están que te fluyen a las cosas del mundo, pero no fluyen en el Espíritu. Y están en contra de él precisamente por sus pensamientos, ¿no? Su manera de ser, su manera de pensar, de que como todo el tiempo se ha hecho así, Les da miedo. les da miedo el cambio, ¿no? Adaptarse a lo que Dios quiere, transformarse a lo que Dios quiere hoy para nosotros. Así que resistamos al diablo y sometámonos a Dios. Yes. Feliz año nuevo. Feliz Dios año. les bendiga. Vámonos para acá para que Adiós. nos despidamos todos. Vente para acá para que no los tapemos a ellos, para no taparlos. Hasta luego, hasta luego. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bye, les Bye, amamos. bye. Dios les Les bendiga. amamos. Feliz Bye. 2021. Chao. Les amamos, les bendecimos.